Bienvenidos al primer módulo del curso de Desarrollo y Gestión de Proyectos Turísticos del Cintur. Hoy veremos cómo hacer un diagnóstico para un emprendimiento turístico. Ya no hay más que ver, en Cintur vas a estar así. Innovación aquí para brillar en tu industria. Innovación aquí para brillar en tu industria. En el Cintur desarrollar así. Bueno, empecemos cómo hacer el diagnóstico de un emprendimiento turístico y para esto vamos a tomar tres elementos centrales en nuestro diagnóstico. Primero tenemos que identificar cuál es la ventaja competitiva de nuestro emprendimiento turístico. Para ello hay que hacer un pequeño diagnóstico del emprendimiento. La segunda fase es identificar la madurez en el que se encuentra nuestro emprendimiento turístico. ¿En qué etapa del mercado se encuentra? ¿Es un mercado en crecimiento? ¿Es un mercado en declive? ¿Es un mercado nuevo? Y por último, con esto nos vamos a permitir redimensionar los objetivos que tiene el emprendimiento de corto plazo, porque estos objetivos nos van a permitir establecer la estrategia que nos va a permitir posicionar a este emprendimiento turístico. Veamos entonces el primer punto, que es el diagnóstico. Para eso necesitamos hacer un diagnóstico que nos permite identificar a qué se dedica el negocio. En los anexos van a ver la ficha de formulario de diagnóstico para la empresa y lo voy a detallar muy rápidamente cuáles son los aspectos que hay que analizar. Empecemos con la visión prospectiva. Acá lo que nosotros queremos saber es cómo inició el proyecto y cuál es la visión de largo plazo de este proyecto. ¿Qué quiere el dueño o el socio o el director del emprendimiento para este negocio? Y en esta parte se tiene que identificar cuál es la experiencia que brinda. La descripción de esta experiencia es importante porque nos va a permitir entender el centro del negocio, que más adelante lo vamos a ver en el DAFO y en el CAME, que nos va a permitir identificar el core business del negocio. El segundo es la mejora continua. Básicamente aquí nosotros necesitamos saber si el negocio, cómo se ha iniciado, cuáles han sido las características al inicio del negocio, si se ha ido mejorando este negocio, es decir, qué se ofreció al principio y cómo ha ido mejorando este negocio. Si ha ido mejorando, da los primeros indicios de que el negocio, de que tiene una visión de largo plazo, de que es un negocio que lo quieren, que los dueños lo quieren y que le dedican mucho tiempo. Analizar es primero cuántas personas trabajan en este negocio y cómo trabajan entre ellos, si hay una colaboración para identificar qué habilidades o qué características pueden ser las diferenciadoras frente a la competencia. El trato, la atención, las habilidades, la capacitación que tenga ese personal lo puede hacer diferente, así que en esto hay que detenerse un poco más de tiempo para identificar aquellos factores o aquellas habilidades que puedan ser un factor de éxito en el negocio. El segundo punto que hay que identificar es el mercado, especialmente conocer a tu cliente. Hay que ver si el negocio, el turístico, el emprendedor turístico conoce a sus clientes, cuáles son sus clientes frecuentes, qué necesitan, de dónde vienen, si vienen del extranjero, si vienen del interior, de qué parte, de qué ciudad, de qué barrio. Eso es importante saber de dónde vienen para poder crear una oferta o una propuesta adecuada a sus necesidades, ¿no? Es importante saber si ellos tienen algún registro de los clientes, un registro físico, manual, un registro en digital, en Excel o un sistema informático para tenerlos en cuenta y poder explotar esa información y base de datos para conocer mejor al cliente. Luego, con ellos es importante construir, hacer una descripción de su cliente medio, es decir, el avatar que ellos piensan que es su cliente ideal. Especialmente, aquí hay que hacer énfasis en el cliente ideal. Ellos saben cuál es su cliente medio, que puede ser distinto al cliente ideal. Esto nos va a permitir desarrollar las estrategias de una forma más personalizada, así que hay que centrarse detalladamente en esto y construir con ellos, con el emprendedor, cuál es su cliente ideal según ellos. Eso puede cambiar cuando hagamos las estrategias del CAME o del DAFO, pero es importante que ellos identifiquen al inicio cuál es su cliente ideal. Luego están los canales de comercialización. En los canales de comercialización hay que identificar cuáles son, ¿no? De dónde vienen. ¿De dónde vienen los turistas? ¿Quién los trae? ¿Es una agencia? ¿Es una página online? ¿Es a través de redes sociales? ¿Es su propia web? ¿Es por teléfono? Hay que identificar esos canales para ver cuánto tiempo le dedican a ellos
y obviamente luego generar las estrategias que vamos a desarrollarlo más adelante. El tercer punto ya es la parte de la experiencia, el valor que ofrece el emprendimiento a sus clientes. Acá nos vamos a centrar en tres grandes ámbitos. Es la atención del servicio pre-servicio, es decir, antes, cómo se enteran los clientes, es la etapa de descubrimiento de necesidades, de investigación y de reserva. ¿Cómo hacen ese tipo de experiencia sus clientes? O, por el otro lado, es preguntarle al emprendedor, ¿conoce cuál es el proceso que hacen los clientes para llegar a hacer una reserva en su establecimiento? Muchos de los emprendedores no saben lo que sufre un turista o un cliente para hacer la reserva. Piensan que colocando su información en redes sociales es suficiente y ya van a venir los turistas. Pero hay que hacerles entender que es un proceso largo que el cliente tiene que realizar para realizar la reserva. Cómo llama, cuánto tiempo llama, si le contestan la información o le devuelven la llamada, le dan la información por mensajería, por redes sociales, por web, por correo electrónico. Esas cosas necesitamos saberlas. Y cuando quieren realizar la reserva, cuál es el tipo de pago que se acepta, cuál es el procedimiento, cómo se hacen las confirmaciones. Todo esto necesitamos saberlo. Durante la experiencia del servicio, necesitamos realizar cómo reciben a los turistas, conocer cuál es el procedimiento que normalmente el emprendimiento hace cuando recibe a un turista o a un cliente, ¿no? Desde el acceso, desde la puerta, necesitamos conocer ese procedimiento. Y lo otro es saber lo que quieren los turistas cuando han contratado un servicio. ¿Ellos tienen alguna expectativa inicial? ¿Cuál es lo que ellos esperan y qué es lo que nosotros les damos? Y ver si están satisfechos o no. Acá es una pregunta un poco más abierta, porque necesitamos saber cuál es la percepción del empresario, porque luego vamos a contrastarlo con lo que piensan los turistas, ¿no? Eso es uno. Y por último, la despedida, el tema de los pagos y la postventa. ¿Cómo realizan los pagos en pre-reserva? Y cuando ya están en el lugar, si hay algo adicional que consumir, ¿cómo se puede hacer el pago? Eso es importante porque puede tener ciertas connotaciones negativas en la experiencia del cliente. Y obviamente si se hace una comunicación postventa. Todo esto lo van a encontrar en el formulario de diagnóstico final que está en la parte anexa a este curso, donde ustedes tienen que realizar esta indagación, este pequeño diagnóstico, llamando a los emprendimientos turísticos que se les ha asignado para poder realizar esta encuesta en línea, por llamada telefónica, por videoconferencia. Ustedes pueden utilizar los canales digitales que más les convengan y que el empresario o el emprendedor vea conveniente. Ahora vamos a ver el análisis FODA. Este es una herramienta que la conocen y la van a poder construir con la información que han recolectado en la primera parte de la encuesta, de las entrevistas que hagan a los emprendedores turísticos que se les ha asignado. Y el FODA nos permite identificar la parte de factores internos y externos que pueden afectar al negocio. Nos vamos a concentrar en factores positivos y negativos, por ejemplo, las debilidades, que es un aspecto negativo, pero un factor interno, que básicamente son las limitaciones de los recursos o capacidades que tienen para competir en el mercado, ¿no? Y las fortalezas, por el otro lado, son aquellos recursos que nos pueden hacer únicos. Los factores internos los vamos a verlos como... Esto hay que detallarlo y analizarlo con gran detenimiento porque de acá van a salir muchas herramientas. Especialmente en las fortalezas. Cuando hablamos de fortalezas nos estamos refiriendo a los recursos que tiene la empresa para desarrollar su negocio. Los recursos que los pueden hacer únicos, como guías especializados, personal con alta capacitación para atención al cliente, con una empatía con el cliente, o personal que conozca a las necesidades del cliente. Eso ya es un recurso único que puede luego convertirse en una ventaja competitiva, como lo vamos a ver más adelante. O el tema del trato personalizado. Es diferente tratar a todos los turistas por igual o generalizar grupos o nichos específicos que ya pueda ser un diferenciador en el mercado. Por otro lado, el tema de la flexibilidad
para adaptarse a los cambios que hay en el mercado. Si el turista está buscando un turismo de observación de aves y nosotros solo ofrecíamos observación de naturaleza y no nos cuesta nada adaptarnos a esa nueva solicitud del mercado, somos flexibles. Esto pasa especialmente en los pequeños negocios, que son mucho más flexibles que las grandes empresas para adaptarse a las nuevas necesidades del cliente. Hay que identificar si somos flexibles para cambiar de forma nuestro negocio principal. Es decir, podemos adaptarnos rápidamente y ofrecer un producto que ellos quieran. Esa ya es una ventaja. La relación cercana con los clientes también es un tema de fortaleza que nos va a permitir tener una ventaja competitiva en el mercado. Es decir, conocemos qué quieren los clientes, sabemos cómo atenderlos. Aquí, si quieren investigar un poco más, estudien el caso de Zappos, que es una empresa de venta de zapatos online. Es uno de los referentes en temas de atención al cliente y de conocer al cliente, que esa es su ventaja competitiva en su mercado, en este mercado de comercio de zapatos, que lo ha diferenciado a cualquier otro, incluso más grande que Amazonas. Ahora Amazonas se lo ha comprado y es un referente en este cambio. Y no es que por atender mejor a tu cliente bajas los precios, todo lo contrario, por atender mejor al cliente subes los precios y los clientes quedan muy satisfechos con este servicio. Investiguen el caso de Zappos. Esto es interesante para que ustedes puedan ver que la atención al cliente, el conocer de forma cercana a tu cliente puede ser la ventaja diferenciadora del mercado. En esto tenemos esta tablita donde identificamos las fortalezas, una tablita como hacer una lluvia de ideas de todo lo que se les ocurra. Lo que tenemos que ver es cuál es nuestra ventaja frente a la competencia. ¿Qué tiene nuestro negocio que no tengan los otros negocios? Aquí lo vamos a dividir en tangibles e intangibles. Lo tangible es nuestra infraestructura, nuestra inversión, incluso las cosas físicas que están cerca de nuestro negocio. Si somos un emprendimiento rural, el tema de la biodiversidad, el tema del follaje de los animales, de la vista, del entorno paisajístico, de los atractivos, si son culturales o si son naturales, o de la cultura, fiestas que puedan aportar algo al emprendimiento, que lo haga único. Los intangibles ya es más la cultura organizacional, la cultura de atención al cliente, el conocimiento de los guías, la forma de atención que podemos ofrecer. Ahí va el tema, me equivocaba hace rato, la cultura es parte de los intangibles. Podemos ofrecer la vivencia cultural como algo intangible porque somos los únicos que hacen tejidos con balsa de totora, por ejemplo. Ese es un intangible donde podemos aprovechar para ofrecer a nuestros clientes. Las habilidades las vamos a dividir en tangibles e intangibles, como lo hemos visto con las fortalezas, pero acá lo que hay que identificar, hay que encontrar es cuáles son nuestras limitaciones para crecer. Recursos financieros, recursos humanos. Recursos financieros para poder expandir. Por ejemplo, si tenemos un emprendimiento con un hospedaje y tenemos 10 habitaciones y no tenemos plata para crecer a 40 habitaciones o a 30 habitaciones, esa es una limitación. Entonces tenemos que batallar solo con las 20 habitaciones. O el recurso humano, tenemos las habitaciones pero nuestro personal no tiene las habilidades suficientes para atender, o poder conseguir personal suficiente para atender queda muy lejos porque el emprendimiento es rural y está alejado del centro urbano. Esas son limitaciones que hay que colocarlas, hay que identificarlas, ¿no? El otro tema puede ser la identificación de la marca. ¿Qué tan conocida es nuestra marca? O sea, la marca, el logotipo, la marca que tiene el emprendimiento turístico, ¿es conocida o no es conocida? Eso nos va a permitir tener un poco la idea de cuál es nuestra debilidad frente a otros que son mucho más conocidos. Y luego tenemos dos debilidades que son importantes, que van con la dependencia hacia los clientes y hacia los proveedores. Tenemos nuestros clientes que son diversos y podemos explotarlos y podemos aprovechar toda la información que tienen, o tenemos solo unos cuantos clientes que son nuestros principales clientes, que si no vienen no tenemos ingresos. O sea, esos clientes sí tienen una cuota grande de mercado, y si ellos deciden irse a otro negocio, nuestro negocio estaría en problemas.
Hay que identificar ese tipo de riesgos que se pueden encontrar en nuestro negocio. Lo mismo con los proveedores, ¿no? ¿Cuáles son nuestros principales proveedores? Al ser un negocio alejado del lugar y ofrecer, por decir, el desayuno, tenemos que tener proveedores de alimentos. Esos proveedores de alimentos los encontramos por montón en la ciudad más cercana, o son unos cuantos, y si ellos deciden venderle a otro, nos quedamos sin abastecimiento de suministros. Hay que identificar esto en los proveedores. Lo que necesitamos saber acá es si los competidores que tenemos tienen una ventaja o son mejores que nosotros. ¿En qué? ¿En qué son mejores? Y por el otro lado es, ¿qué le hace diferente a la competencia que yo no tenga? Si ustedes identifican eso frente a los competidores, ya podemos empezar a identificar las debilidades que necesitamos transformarlo luego en oportunidades, en mejoras, o eliminar las debilidades para seguir en el juego. En los factores externos tenemos las oportunidades. En las oportunidades básicamente son situaciones que están fuera de nuestro control, pero que las podemos aprovechar, las podemos convertir, las podemos fortalecer o no. ¿Ya? Aquí solo identificamos y hacemos una lluvia de ideas de cuáles son los factores que podemos aprovechar de oportunidades, como por ejemplo la aparición de nuevos nichos de mercado, si hay nichos de mercado mucho más especializados, por decir pet friendly, observación de aves, que no se tomaba en cuenta, pero ahora es una nueva tendencia. Es interesante, las podemos aprovechar. La creación de nuevas tecnologías, la introducción de la inteligencia artificial, ¿pueden ayudar a nuestro negocio? Veremos, pero haremos un listado de todo eso, ¿no? Las tendencias de mercado, especialmente con las tendencias internacionales. Hay una fuerte migración del mercado francés hacia Sudamérica en los últimos años, después del COVID. Eso nos puede favorecer. ¿Qué quiere ese mercado francés? Podemos conocer y saber qué quiere y aprovechar esa necesidad para ofrecerles algo, por ejemplo. Entonces, lo que tienen que hacer acá es básicamente una lluvia de ideas y colocar en el listado todas las oportunidades que se hayan identificado del negocio, y luego vamos a analizarlas para ver si son convertibles, es decir, se pueden aprovechar estas oportunidades o no. Eso va a depender de las debilidades y fortalezas que hemos identificado antes, de la capacidad que tenga nuestro negocio de aprovechar estas oportunidades. Puede que una oportunidad sea que ha aparecido un nuevo nicho de mercado que le gusta hacer viajes de aventura con mascotas, pet friendly, pero podemos invertir en las necesidades que tienen estos clientes para ir con sus mascotas, que necesitan ciertos servicios de seguridad para mascotas adicionales. Eso implica una inversión, hacer una modificación de la inversión de la infraestructura del lugar y adecuarla para este negocio. Entonces, tenemos esa capacidad. ¿Qué tan grande es este mercado? O sea, hay que identificarlos, pero después la vamos a analizar para ver si se puede convertir esa oportunidad o no en una fortaleza. Terminamos con las amenazas. Las amenazas igual son un factor externo donde nosotros igual hacemos una lluvia de ideas para identificar las amenazas, la competencia que hay entre otros negocios, la competencia la aparición de productos sustitutos fuera o no del destino donde estamos, del municipio, del departamento o a nivel internacional, pueden afectar y ser una amenaza al aparecer un negocio similar o una actividad similar que pueda reemplazar o un sustituto de lo que ofreces, que no necesariamente sea turístico, pero puede sustituir la necesidad del cliente de viajar. Eso hay que identificar y ver si eso puede afectar a nuestro negocio. Cambios en la economía, recesiones, crisis, devaluaciones de moneda, crisis en los países de orígenes, eso puede afectar a nuestro cliente. Si nuestro cliente viene, por ejemplo, de Francia, más bien que los franceses viajen más, por eso ha habido una explosión de viajes franceses a toda Sudamérica. Bolivia no queda exenta de eso, no aprovecha el 100%, pero sí ha habido un incremento interesante de los franceses a nivel internacional. Cambios regulatorios. Cambios en la moneda, cambios en las decisiones de importación, en las decisiones de exportación, de balanza de pagos, de tipos de cambio, de adquisición del dólar, por ejemplo, que está ahorita complicado, pueden afectar o no a nuestro negocio.
Hay que identificar esas amenazas y luego de identificar ese listado de amenazas de las que se puedan inventar, hay que ver cuáles son evitables, porque las evitables van a generar una estrategia de cómo evitar eso y las no evitables simplemente las anunciamos y ya. Eso nos permite hacer este análisis. ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer hasta este momento? Lo que tienen que desarrollar es primero hacer la encuesta con el instrumento que está anexo en el documento al emprendimiento que se les ha asignado y luego de hacer la encuesta elaborar su propio FODA de ese negocio. Si se les ha olvidado alguna información adicional, tienen que contactarse con el dueño, con el gerente o con el responsable con el que han hecho la entrevista inicial. Esto nos va a permitir generar nuestro FODA y el FODA luego nos va a permitir generar nuestro CAME. Ahora veamos el análisis CAME. Al igual que el FODA, sus acrónimos permiten trabajar en los 4 ejes cartesianos que tiene el FODA y nos permiten corregir las debilidades, mejorar las fortalezas, afrontar las amenazas y explorar las oportunidades. Esto es básicamente darle solución al diagnóstico que hemos identificado en cada uno de los cuadrantes del FODA. Para eso necesitamos tener el diagnóstico previo, hacer un buen análisis FODA y luego preparar alternativas. Veamos algunos ejemplos sencillos. Cuando corregimos las debilidades tenemos 2 opciones, o desaparecer la debilidad o volver esa debilidad en una fortaleza. Entonces tenemos que buscar alternativas, por ejemplo, para apalancar recursos cuando una de nuestras debilidades es la limitación de los recursos, sean naturales o sean de capacidades. Necesitamos mejorar esos recursos, apalancar recursos financieros o generar financiamiento para mejorar las habilidades. Las habilidades a través de alianzas estratégicas o terciarización también puede ser una de las alternativas para corregir las debilidades. En fortalezas necesitamos encontrar la fortaleza que nos permita tener la ventaja competitiva frente a los consumidores, es decir, identificar aquella fortaleza que nos puede hacer únicos y eso nos va a permitir posicionarnos en el mercado y ser los número 1 en cualquier fortaleza que tengamos. Entonces hay que identificar cuál es esa fortaleza porque eso nos va a servir para diseñar toda nuestra estrategia, tanto de mercadeo como de expansión. En las amenazas, básicamente vemos cómo podemos afrontar aquellas amenazas que sí podamos tener alguna incidencia. Hay amenazas que no las vamos a poder afrontar. Esas simplemente las dejamos pasar porque superan nuestra capacidad. Pero aquellas que sí, tenemos que identificar cómo podemos evitar esas en la medida de nuestras posibilidades, es decir, fortalezas y debilidades. Y las oportunidades tenemos que identificar aquellas situaciones externas que las podemos convertir en ventajas. Ojo que acá puede haber oportunidades que pueden ser muy interesantes, que puede haber una fuerte demanda de mercado, pero que nuestras capacidades actuales no nos permitan mejorar esto, o que nuestras capacidades requieran una inversión más grande para aprovechar estas oportunidades. Así que hay que tener cuidado y saber cuándo podemos explotar una oportunidad, aprovechar esa oportunidad para volverla en ventaja. Esta parte del trabajo es la etapa más creativa del estudiante o del futuro consultor en turismo, donde lo que tiene que hacer es crear alternativas para mejorar el FODA que ha encontrado en el diagnóstico. Entonces, como trabajo, tienen que básicamente proponer estas alternativas en función al FODA que han encontrado del emprendimiento turístico que se les ha designado. Una vez que hemos encontrado ya las fortalezas convertidas o potenciadas, básicamente, nos vamos a centrar en ese cuadrante del CAME. Las fortalezas. ¿Qué fortalezas podemos volver la ventaja competitiva? Es decir, esa ventaja que nos haga diferentes a la competencia, esa ventaja que nos haga únicos o por lo que los turistas puedan venir a nuestro negocio. Porque eso luego se puede transformar en el core business, en el alma de nuestro negocio. Porque si tenemos bien identificado cuál es nuestra ventaja, un trato específico, una personalización extrema, ser los únicos que operan con
algún tipo de especie, esa va a ser el alma de nuestro negocio. Y eso se tiene que ver reflejado en el marketing estratégico por un lado y en el marketing operativo por otro. Toda la comunicación tiene que estar basado en nuestro core business. Por eso tenemos que hacer un pequeño listado de cuáles son las ventajas competitivas que creemos que podemos tener que van a salir de las fortalezas. Y empezar a notar. Esta es otra parte creativa del estudiante, donde tiene que ver qué ventaja competitiva lo puede hacer único. Y empezar a enumerar y hacer una lluvia de ideas. Una vez que tengamos una lluvia de ideas de las ventajas competitivas, tenemos que ver si esas ventajas van a venir por el lado interno, es decir, por decir costos de operación. Somos los especialistas en trabajar con lagartos o caimanes negros, porque son los únicos que hay en esta región. Puede ser en Rurrenabaque o en Santa Cruz o en la parte amazónica chiquitana donde estén los lagartos negros y seamos los únicos con los que pueden interactuar. Entonces eso va a ser una ventaja competitiva. Obviamente va a abaratar costos porque ya hay personas en el lugar que trabajan con ese tipo de animales. No necesitamos traer expertos, así que podemos ofrecer una experiencia a nivel de expertos, pero con personal local. Entonces, eso puede ser por el lado interno. Por el lado externo, básicamente estamos hablando de calidad y atención al cliente. La personalización. Si hablamos, vuelvo al ejemplo de Zappos, de esta experiencia de atención al cliente hiperpersonalizada, donde la hiperpersonalización implica tratar al cliente de acuerdo a las necesidades que él tenga y de acuerdo a su comportamiento de consumidor que se ha investigado. Es decir, si tú vas a hacer un recorrido para turistas que les gusta la tranquilidad, obviamente no vas a incluir niños. Ellos quieren tener paz mental en todos los sentidos. Pero si tú quieres hacer un tour que esté enfocado en brindar servicios a los niños, entretener a los niños, no vas a incluir a personas que puedan tener otras preferencias, como jóvenes, por ejemplo, que tienen otros gustos y otras formas de entretenerse, o personas de la tercera edad que van a buscar necesidades más tranquilas. Entonces, eso tiene que ser puede ser un ejemplo de personalización que puede llevarte a tener una ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva, por ejemplo, si identificamos 3, 4 o 5 ventajas competitivas que creemos que nos pueden hacer únicos, ahí lo vamos a contrastar con lo que hace la competencia. Estas ventajas competitivas, por decir, de hacer tours solo para niños o de hacer tours solo para solteros, ¿lo hace la competencia? Y si lo hace la competencia, ¿en qué nosotros nos vamos a diferenciar? Ahí acabamos con el análisis de ventaja competitiva, porque esto nos puede permitir identificar el siguiente punto, el de establecer los factores clave que nos pueden llevar a tener un éxito en el marketing estratégico y en el marketing operativo de nuestro negocio turístico. Pero antes, el trabajo va a consistir, la tercera parte del trabajo del negocio o emprendimiento turístico que se les ha designado, a elaborar e identificar el core business del negocio. Una vez que se tenga identificado el core business del negocio, recién pasamos a detectar los factores clave de éxito. Las fortalezas que hemos identificado, que las hemos convertido en ventajas competitivas, obviamente reduce de la lista de fortalezas que teníamos inicialmente 5, hemos reducido a 3 ventajas competitivas y luego de esas 3 ventajas competitivas tenemos que identificar si esas ventajas no las tiene la competencia, si no se hace en otro lado esa ventaja, y si ya se hace algo similar, ¿cuál va a ser nuestro diferenciador frente a esa competencia? Ese diferenciador es el factor clave. Encontrar ese diferenciador, que pueden ser 1 o 2 factores clave, nos va a permitir mejorar nuestro core business. Y cuando tenemos un core business ya mejorado, podemos redimensionar los objetivos. Es decir, ahora sí podemos establecer un objetivo de corto plazo para el negocio. ¿Qué quiere? Incrementar ventas, mejorar la experiencia del cliente. ¿Cuál es el objetivo? Porque ya sabemos cuál es nuestro core business. En función de ese core business, podemos dimensionar nuestro objetivo.
Hasta acá hemos visto básicamente el diagnóstico que tiene que realizar el estudiante o el futuro consultor turístico para analizar un negocio o un emprendimiento turístico, y luego, en las siguientes clases, ya viene la generación de estrategias para mejorar los negocios turísticos. Nos vemos en la siguiente clase, donde veremos ya más creatividad a la hora de plantear estrategias, pero todos basados en un diagnóstico, el que hemos elaborado, el que hemos identificado en esta primera etapa. Hasta luego. Innovación aquí para brillar en tu industria. Innovación aquí para brillar en tu industria. En el título.